Bueno, a continuación vamos a realizar la socialización de referente a las tres lecturas. Entonces, pues primeramente vamos a hablar sobre la lectura de Martha Cooper. Primeramente podemos ver que ella hace como un marco de referencia a lo que era la logística y pues los problemas que tuvo cuando pues esta se inició. Entonces lo que ella hace es hacer como un camino de lo que y pues mostrándonos el recorrido que ha hecho pues esta supply chain y pues la logística a lo largo de la historia, pues, de la antigüedad hasta llegar a la actualidad. Entonces al inicio pues podemos ver que los principales problemas que se presentaron referentes a logística fue porque querían pues como que montar sus propias leyes y como pues hacer todo a su manera y como que toda la cadena de suministros giraba en torno a la logística. Pero pues podemos ver de que esto es un gran error, ya que la logística tiene muchos más implementos y muchos más conceptos que tiene que manejar para que se pueda dar de una forma mucho más óptima. Entonces, pues, de esta manera también ahí nos dice que se crearon asociaciones como la CML, que es el Consejo de Administración de la Cadena de Suministros. Entonces, pues este consejo lo que buscaba era pues como ir más allá y ver las distintas materias primas y las distintas rutas y como lo demás que estaba trabajando en cada organización, y pues como ir comenzando a mejorar y como ir dando ese progreso en esa logística pues para poder ser algo mucho más complejo. Entonces pues ahí lo que buscaba era como optimizar todo lo que era almacenaje, transporte, abastecimiento, en fin, pues todos los componentes de esta cadena de suministros. Y después de eso pues también lo que esta sociedad pues busca es como que hay una integración entre las empresas para que pues se haya para que haya como un ambiente mucho más cómodo y como que no se integren tanto dentro de la empresa, sino que varias empresas del entorno se unan para como que fortalecer fuerzas y como salir adelante, porque si pensamos en optimización, no es que cada empresa como que busque su punto de optimización y trabaje solamente en eso, ya que como es una cadena de suministros tenemos que también fijarnos en quién es nuestro antecedente y quién va a ser lo que nos siga a nosotros. Entonces no se trata de buscar el número de que nos optimice nuestra empresa, sino buscar el número que se acople también a las demás empresas y que también tenga una ventaja para nosotros, ya que pues todas las empresas trabajan con diferentes métodos y diferentes leyes y no podemos pasarnos eso por encima. Bueno, pues este artículo es muy interesante porque muestra como el contraste y la dificultad que hubo al inicio de distinguir entre logística y el manejo de una cadena de suministros. Debido a que en muchos autores daban conceptos muy parecidos para estos dos términos, y pues la verdad hasta mucho después no se pudo lograr como una diferenciación real entre lo que es la cadena de suministro y la logística. Se hablaba de integración, pero realmente no se tenía como idea de cómo hacerlo o de qué manera iba a ser mejor la integración, y siempre todo iba como ligado al concepto de logística todo el tiempo. Al principio el manejo de la cadena de suministros se enfocaba más que todo en la reducción de inventarios, pero pues esto poco a poco, debido a nuevas incursiones de conceptos, pues fue como ampliando un poco más la visión y llegando ya a un concepto mucho mayor, que es la cadena de suministros, en donde, como dijo mi compañero, las empresas no se tenían que preocupar ya por lo que hacía pues la empresa en sí, sino por ver cómo estaban qué estaban haciendo sus proveedores, cómo iban a distribuir el producto, cómo lo estaban haciendo las empresas distribuidoras. O sea, ya no se puede enfocar nada más en lo intraorganizacional, sino que ya debe enfocarse a optimizar la cadena de suministro. Entonces se hablaba de que ya no era empresa versus empresa, que ya la competencia no era entre empresas, sino que era la cadena de suministro versus otras cadenas de suministros, y ahí es donde estaba la ventaja competitiva que iba a tener para darle la satisfacción al cliente. Y pues
pues la lectura como que nos introducía a métodos y maneras en las que se podía administrar esta cadena de suministros. Pero pues yo creo que el énfasis en especial es importante para esta lectura es que, que la cadena de suministro y la logística son dos términos distintos, que la cadena de suministro incluye la logística. La cadena de suministro no se puede hacer sin la logística, pero la cadena de suministro para su manejo debe haber una inclusión y una integración entre cada área de cada empresa que esté dentro de esta cadena. Bueno, ahora voy a hablar de la lectura de mito o realidad. Entonces, en esta lectura hablan que para poder entender bien lo de la cadena de suministros hay que entender cómo se llegó ahí. Entonces, fueron 3 fases. La primera fase es que el sistema era diferente. Se manejaba más el sistema push y había más inventario. Y además la parte de producción era independiente a las demás áreas de la empresa. La segunda fase se cambia de la push al sistema pull y se eliminan los costos del inventario y ya. Y al final, en la tercera etapa, es cuando ya sea la cadena de suministros. Entonces, eso es como lo que se está implementando en el momento en que fue escrito el artículo. El artículo es de 1997 y en ese momento es que se da lo de la cadena de suministros. Entonces ahí hablan que eso es como lo último que se está implementando, es lo mejor y esto se trata de que hay más comunicación con los proveedores y los clientes. Entonces hay mayor agilidad y flexibilidad en el manejo de las ventas con el consumidor final. Bueno, la lectura más contemporánea es la que involucra los retos y desafíos a los que se enfrenta la integración de la cadena. Esta lectura habla más de cómo se expande las empresas y los enfoques que deben tener para adaptarse a la competencia. Ahora pues analizamos un poco los temas de la globalización y comparamos la definición con definiciones anteriores. Por lo menos antes de los 80, como ya dijo otro compañero, se confundían los términos de logística y cadena de suministro. Se decía que una complementaba a la otra o que podía hacer lo mismo, solamente que involucraba diferentes áreas. Entonces aquí se ve la necesidad de involucrar otras cadenas de suministro y para mejorar las relaciones. Entonces se va a mejorar la relación con los proveedores y los clientes por necesidad de competencia, y entonces ya va a ser una unión de cadenas. Entonces eso se denomina una red de suministro. A la globalización, que trae retos que hay que priorizar y pues tener en cuenta otros aspectos como el manejo de recursos, materias primas, y eso trae consigo la economía digital, que trata de involucrar holísticamente todas las áreas y también meter tecnología en negocios dentro de la misma empresa, todo verlo como desde afuera, big picture, y de esa forma agregar valor y rendimiento de servicios a los procesos internos. Así como se expande la empresa, como se van expandiendo las empresas por necesidad, la definición se ha ido adaptando a lo que se ha ido estudiando. Como empezamos a ver al comienzo del curso, la logística siempre ha existido, solamente que por necesidad se ha ido estudiando y la vemos en muchos momentos de la vida diaria, como es la logística personal. Pero aquí, como dice la lectura, se integra con los otros términos, y eso es lo que es el avance del concepto.